el emulador. Las IPs, pero en el emulador, espérate, miro, no sé. O sea, hacerlo en Cisco. O sea, no pudiste hacer la simulación. Exacto, porque, o sea, dice que 252 equipos. Entonces, ¿cómo sube uno de eso? Ah, ok, pues solamente es el direccionamiento. Si quieres, tú haces solamente la prueba con 3, 4 equipos y el comportamiento va a ser exactamente el mismo. O sea, como la otra vez, profe. Sí, sí, señor. O Ah, sea, tú listo. Sí, subes porque 2 equipos y simplemente haces la prueba como si, o sea, haces la prueba con esos 2 o 3 equipos que subas y ya eso ahí te garantiza que si se van a conectar más dispositivos va a ser el mismo comportamiento. listo, profe. Gracias, qué pena. Listo, no, tranquilo, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una pregunta. Digamos, en el que dice que 14. Entonces, bueno, uno busca ahí la dirección IP y le da, bueno, 16 menos 2 da 14. No importa que el valor exacto. Bueno, la idea, sí se me ha de pronto pasado decirles eso, pero la idea es no dejarlo muy preciso, por lo menos cuando es 30 y 30. Entonces, ¿qué? Entonces no dejarlo solamente para 30 hosts, sino darle como una gabela de que puedan crecer la red. ¿Listo? Entonces Ah, no se sí, eso dejaría tan era. a ras, sino se le daría la siguiente Sí, esa era mi para que inquietud. tuviese un bit. Ay, Antes a mí sí, me quedó mal. a mí también yo lo A mí dejé, también, porque yo ¿Tú lo también lo dejaste dejé. ras? sí, Sí, yo lo lo dejé No, no, dejamos no. exacto. a ras. No se preocupen. Si ya lo subieron así, no hay problema. Pero entonces para la próxima, sí, se debe tener por lo menos, o sea, que no quede a ras. Sí, Ah, Darle de bueno. pronto la opción a la red para que tenga crecimiento. ¿Listo? Sí, porque lo dejé así. Sí. Listo, no, no hay problema. Dejémoslo así por ahora. Pero entonces para la próxima ya va a ser de esa manera. Bueno, Ingeniera, ¿y va a hacer como retroalimentación del trabajo? ¿Cómo uno sabe si le quedó bien eso? listo. Yo ya, ¿Cómo digamos, sabe? el fin de semana me voy a poner a mirar los trabajos. Todos los trabajos que Ah, adjunté bueno. durante la semana. Entonces ahí yo les respondo con las observaciones y hay observaciones. Si de Ah, pronto hay bueno, algo listo. mal. Listo. Sí, claro, ¿no? Pues Muchas gracias. muchachos, la idea es que pues tratemos de subir las actividades lo más antes posible, que adjuntemos Gracias, las ingeniera. actividades, ¿sí? Entonces, pues si hay tiempo, de igual Buenas manera, noches. súbanlas, ¿sí? ¿Listo? Con respecto a la, tampoco la he subido. Señor, Es que yo tampoco he subido la actividad. Entonces era pues con respecto a eso. Pues lo que pasa es que todavía hoy voy ahí con lo que estamos haciendo en Cisco. Pues ahí pues estoy viendo el video con la información de la vez pasada. Pero entonces aún la verdad no he terminado. listo, pues súbanlo lo más antes posible, ¿sí? ¿Listo? Gracias, sí señora. Listo. Entonces, bueno, muchachos, continuemos. Ya entonces el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente. Eh, acá. Listo. Vamos a hablar, ya les comparto mi pantalla. Listo. El día de hoy vamos a hablar de la capa de aplicación. Básicamente, pues esta capa es la que tiene ya, pues el contacto, decirlo así, que hay contra el cliente, ¿sí? Entonces, pues el objetivo básico de esta clase va a ser interpretar de manera ágil y eficaz las necesidades de cualquier situación para así brindar una solución adecuada, conocer y diferenciar cada uno de los servicios de red y simular el funcionamiento de cada uno de los servicios en Packet Tracer. ¿Listo? Continuemos. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es mirar cómo trabajan los servidores, que es
algunos protocolos que maneja la capa de aplicación. ¿Listo? Entonces, listo. La capa de aplicación como tal es la más cercana al usuario final, ¿sí? Esta pues proporciona la interfaz que uno tiene para aplicaciones que utiliza generalmente para comunicación y para transmisión de datos. ¿Listo? Allí tenemos varios protocolos. Tenemos el sistema de nombre de dominio o el DNS, el protocolo de transferencia de hipertexto, protocolo simple de transferencia de correo, protocolo de oficina de correo, protocolo de configuración dinámica de host, protocolo de transferencia de archivos y protocolo de acceso a mensajes de Internet. ¿Listo? Bueno, ya digamos en el modelo TCP/IP se une también lo que es las capas de presentación y sesión, donde ahí en presentación a mí me permite, listo, donde en presentación a mí me permite o tiene tres funciones principales, que una es darle origen, darle formato al archivo que se tenga de origen para que el destinatario lo pueda entender, comprimir los archivos y descomprimirlos y cifrar los datos para la transmisión. ¿Listo? Está entonces también la capa de sesión, que simplemente lo que hace es establecerme o crear una sesión entre mi emisor y mi receptor para que puedan generar la transmisión de los datos o el intercambio de la información. ¿Listo? Continuemos entonces. Aquí de pronto es importante tener en cuenta la arquitectura de red. Básicamente, ¿qué es la arquitectura de red? Pues es la manera como yo ubico los equipos, la infraestructura que utilizo, los servicios y los protocolos que manejo para poder emitir información, enviar y recibir información de las redes. ¿Listo? Digamos ahí, pues en las arquitecturas pueden incluir detalladamente los productos, los servicios que se entregan. ¿Listo? La estructura, cómo se manejan, los servicios que se manejan, las aplicaciones que se manejan. ¿Listo? Es importante de pronto que acá tengamos en cuenta la arquitectura servidor-cliente, que va a ser de pronto la arquitectura que se va a manejar durante pues, esta clase. ¿Listo? Entonces, simplemente yo tengo un cliente, que puede ser cualquier dispositivo final, quien genera solicitudes hacia los servidores. ¿Listo? Y simplemente el servidor contesta esa información de manera ágil y con lo que solicita el cliente. ¿Listo? Básicamente es así, simplemente yo, cliente, realizo solicitudes al servidor y él me responde con lo que le estoy solicitando, independientemente de la solicitud que esté realizando. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Listo. Continuemos. Entonces ya digamos viene peer-to-peer. Entonces pues es una conexión en red donde hay dos computadores. Es especial esto, que un computador me trabaja como servidor y el otro me trabaja como cliente. Entonces todas las solicitudes que yo haga desde mi PC hacia el otro PC, siendo servidor, él me va a contestar como servidor. Entonces van a tener las dos funciones, servidor cliente, y puede enviar y recibir información según lo que yo solicite o configure. ¿Listo? Listo, pues básicamente acá hay un ejemplo donde está realizando el dispositivo 1, realiza una solicitud al dispositivo 2, quien responde con lo solicitado. ¿Listo? Listo. ¿Hasta ahí tienen preguntas para continuar con lo del servidor web?
Ingeniera, una cosita, ¿puedes devolver la diapositiva anterior? Ingeniera, no entendí muy bien peer-to-peer, o sea, como que no lo Tengo dos procesé computadores. igual En- que los demás, yo creo. Listo, no. Tengo dos computadores. Uno me trabaja como servidor cliente. Bueno, uno me trabaja como servidor y el otro con el cliente. Tienen ambos las dos funciones. Trabajar como servidor o cliente. Eso ya pues yo le doy los permisos o para que sea servidor o para que sea cliente. ¿Sí? Ah, Es- ya, ya, ya. Ya vale, ¿Listo? listo. Listo, ingeniera. Listo. Entonces, Gracias. continuemos. Vale, no hay problema. Continuemos con el servidor web. Entonces, ¿qué es el servidor web? Entonces, simplemente es la manera que yo me conecto a través hacia Internet. ¿Sí? Me permite a mí lo que es el intercambio de datos y aplicaciones en la web. ¿Listo? Él me envía hacia donde yo hago la solicitud para la conexión a través de Internet o una intranet. ¿Listo? Básicamente acá hay un ejemplo. Yo soy el cliente, le solicito ingresar a www.cisco.com, hace la solicitud al servidor HTTP, al servidor web por medio del protocolo HTTP y él me envía directamente a la página que le solicito. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, listo. El protocolo de transferencia de hipertexto lo que hace a mí es localizar lo que estoy buscando en el navegador web. Él es el que me establece la conexión con mi servidor web y lo ejecuta sobre el protocolo HTTP. ¿Listo? Entonces ya digamos, la mayoría de personas o todos no buscamos direcciones IP sobre el navegador, sino simplemente lo identificamos con el nombre y así es más fácil la ubicación de la página, de la encuesta, de todas las aplicaciones que nos ofrece el servicio web. ¿Listo? Ya digamos qué diferencias hay entre HTTP y HTTPS. Que HTTPS integra lo que es seguridad. Entonces, cuando ustedes de pronto vayan a ingresar a una página web, inicia por http dos puntos slash slash y viene la página web. O https dos puntos slash slash y viene todo el código de la página de web. ¿Listo? Ya digamos, para que estos protocolos funcionen, tienen tres mensajes de comunicaciones, que son el GET, que es la solicitud que hace el cliente hacia el navegador web para solicitar el traslado de las páginas. Está el POST, que el POST carga ya los datos sobre el servidor, y el PUT ya es cuando le muestra el contenido que está requiriendo el usuario o cliente. ¿Listo? Entonces, listo, acá hay un ejemplo. Yo solicito que me conecten a www.cisco.com por medio del HTTP. Él me envía al servidor y el servidor es quien me entrega a mí la información. Preguntas de pronto que tengan con respecto al servidor web. Señor. Sí. Pues esa es lo que a mí me garantiza es que sea una página segura.
con la cual pueden, digamos, eso maneja lo que es, espérame, me fue, el cifrado, ¿sí? SAS lo que utiliza es autenticación y cifrado para proteger los datos que nosotros estamos ingresando a través de la página, ¿sí? Por eso, entonces, sí, lo que tú dices, muchas veces uno le da clic para actualizar datos, para ver su factura, comparte su información y cambia de HTTP, de HTTPS a HTTP. Entonces es donde uno debe tener cuidado, ¿sí? Porque no es lo mismo de pronto que yo ingrese mis datos en lo que es una página que inicia por HTTP y no en HTTPS. ¿Sí? Eso lo utilizan para fraude. ¿Sí? Ellos lo que hacen es como clonar, decirlo así, la página, generan una página exactamente igual, simplemente que con el protocolo HTTP. Entonces es lo que de pronto uno debe tener en cuenta antes de ingresar este tipo de datos. Pero lo que hace HTTPS es que utiliza autenticación y cifrado y así protegen o garantizan que protegen los datos que uno comparte cuando de pronto hace algún cambio de información en la, digamos, en una página de un banco, puede ser. ¿Sí? Eso es lo que es la diferencia. El otro, pues simplemente me muestra a mí la información que la requiero, es más flexible, más sin embargo no es seguro. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces, el servicio de correo electrónico. Entonces, pues el correo electrónico es una herramienta que a nosotros nos ha ayudado a poder comunicarnos a través, bueno, a nivel mundial. Cualquier usuario tiene el acceso al tipo de correo, ¿sí? Podemos transferir información como texto, imágenes, sonido, entre otros. ¿Listo? Ya digamos, el correo electrónico acepta 3 protocolos. Uno es el protocolo simple de transferencia de correo, SMTP. Otro es el protocolo de oficina de correo, el POP. Y también utiliza IMAP. ¿Listo? Entonces, bueno, el funcionamiento del correo como tal. Yo soy el emisor, genero un correo electrónico, lo envío. Entonces llega al servidor, del servidor verifica a qué dominio voy a enviar el correo y eso, si es al mismo dominio del cual yo estoy, él envía la información o si es un dominio diferente, él busca la dirección correspondiente para poder enviar la información. Llega al usuario final, se queda en la bandeja del usuario final. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene como tal el trabajar con correo electrónico o el correo electrónico? Pues digamos, es más sencillo muchas veces realizar una comunicación por correo electrónico para no interrumpir algún trabajo que uno esté haciendo en un momento o esperar a que alguien esté disponible para comunicarle algo, ¿sí? Es un servicio asincrónico. Esto quiere decir que no es necesario que el emisor y el receptor estén al mismo tiempo para poder transmitir la información o intercambiar la información. ¿Listo? Entonces ya digamos, pues los mensajes puede quedar como en la bandeja, almacenados para cuando el usuario final tenga la posibilidad de poder verlos. ¿Listo? Es un servicio pues económico y pues se puede utilizar a nivel mundial. ¿Listo? ¿Qué más? Pues permite de pronto el envío de texto, videos, todo lo que es multimedia y no va a generar ningún problema. Pues ya digamos, algunos tienen cierta capacidad y eso es lo que les va a permitir enviar. ¿Listo? Y es prácticamente inmediato. Entonces, pues ustedes mismos se han dado cuenta que cuando se envía un correo, demora 1 o 2 minutos y ya llega a la bandeja de todos. ¿Listo? Así entonces se maneja, como les decía, entonces, desde yo envío mi correo electrónico, va
hacia Internet, mi proveedor de servicio lo envía al servidor que corresponde. Listo, si corresponde de pronto al mismo dominio de correo que yo tengo, se devolvería y lo enviaría al final. Si no, busca entonces cuál es el servidor de correo que corresponde para mi usuario final y así entregarle el mensaje. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Listo, entonces vamos a hablar sobre el protocolo simple de transferencia de correo. Entonces, pues es el utilizado para el intercambio de mensajes de correos electrónicos entre computadoras u otros dispositivos que tengan acceso a lo que es correo electrónico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Primero, digamos, el protocolo lo que hace a mí es darme un encabezado quien me informa hacia dónde va el correo, ¿sí? Es decir, me informa el dominio hacia dónde va el correo y si se encuentra, digamos, en el servidor al cual yo estoy generando mi correo. Por ejemplo, yo envío mi correo desde mi cena para Gmail, pero entonces acá Gmail no está sobre este mismo servidor, este servidor es de mi cena, lo que hace es direccionarlo al servidor correspondiente. ¿Listo? ¿Qué características tiene el SMTP? Entonces, primero que emplea TCP para que nosotros pues tengamos la confiabilidad de que se envió el correo. Entonces, no sé de pronto si ustedes recuerdan TCP y UDP, que TCP es la manera confiable por la cual yo envío la información, tiene como tal digamos, una conexión primero, después se empieza la transmisión de datos y como último ya una finalización. Entonces, esto a mí me confirma que yo ya envié el correo. Entonces, cuando ustedes están enviando un correo, lo envían y dice enviando correo, correo enviado. Esa es la confirmación que yo tengo por parte de TCP, quien me está informando que ya se envió el correo. ¿Listo? Usa el puerto 25, esos puertos se utilizan ya para la configuración directamente de lo que es correo electrónico. La transferencia es directa entre cliente-servidor y lo que les decía, maneja 3 fases en la transferencia. Entonces, primero es el saludo, luego la transferencia de mensajes y finalmente el cierre, que es lo que ya me garantiza que se recibió toda la información que yo envié. ¿Listo? ¿Qué limitaciones tenemos o qué limitaciones tiene SMTP? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando yo envío un correo, por ejemplo, yo estoy enviando un correo de mi cena a Gmail y el servidor de Gmail está ocupado. Entonces, lo que pasa es que va dejando en cola, decirlo así, el correo y se va acumulando. Si después de un tiempo él valida y el servidor de Gmail no está desocupado, simplemente descarta el correo. Entonces, como alternativa, digamos, para evitar ese tipo de cosas, está POP y está IMAP. ¿Cómo funcionan esos? Bueno, acá es un ejemplo de cómo se envía el mensaje. Igual, se envía, llega al servidor, lo recibe, entra a la cola de correo y se lo envía al agente final. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona POP? Entonces, ese protocolo se utiliza más que todo para recuperar correos electrónicos directamente en el servidor. Entonces, yo hago ya, como cliente, hago mis solicitudes directamente al servidor de correo. De allí, entonces, yo descargo la información que necesito, que requiero, y en el servidor se me elimina esa información. Yo puedo tomarla, yo puedo recuperar los correos, pero ya después de haberla tomado, se elimina la información del servidor. ¿Listo? Maneja lo que es el puerto TCP-110. Estos son puertos para cuando ya tenemos que hacer la configuración en específica en ciertas plataformas que no lo solicitan.
¿Listo? Pero entonces para eso está también IMAP. Entonces, IMAP básicamente lo que me permite a mí es recuperar mensajes de correo electrónico y a diferencia de POP, él me deja una copia en el servidor y yo me quedo con una copia. Entonces, eso me permite de pronto como mantener ese backup y tomar la información que requiero y así pues yo realizar las modificaciones que requiero o eliminar lo que requiero sobre mi servicio de correo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo está claro? Listo. ¿Los demás? Sí, señora. Listo. Listo, entonces pasemos al servicio DNS. Entonces, ¿qué es el servicio DNS? El servicio DNS es un traductor, decirlo de esta manera, ¿sí? Es un servicio que traduce lo que es la dirección IP a un nombre en específico, ¿sí? Él lo que me permite es que para mí sea más fácil o para los usuarios finales sea más fácil ingresar un nombre que ingresar a una IP para tener comunicación con un acceso a Internet, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el DNS. ¿Listo? Ya digamos pues a nivel global hay varios DNS y ellos se van dividiendo por zonas dependiendo, digamos, el nombre que se tenga, el dominio que se tenga. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, ya más adelante les muestro. Entonces, ya digamos, acá hay un ejemplo. La página es www.cisco.com. Eso traduce a esta dirección IP. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo primero hago una solicitud directamente a Cisco y él me traduce hacia la dirección IP que corresponde al servidor web y me lleva hacia allá para que yo pueda navegar. Entonces, digamos un ejemplo, yo acá, entonces quiero saber cuál es el que es la IP de Facebook. Entonces yo hago un ping hacia www.facebook.com. Listo. Esta es la IP del servidor de Facebook. Entonces yo tomo esta IP, voy a acá, listo, acá es 157. Ingreso a mi buscador web y por la IP tengo la conexión. De igual manera, si yo ingreso acá a www.facebook.com, me va a llevar a la misma plataforma, sino que de pronto para la gente, para todos, es más fácil recordar un nombre que recordar una IP. ¿Listo? Por acá. Se me perdió acá. ¿Listo? Entonces, pues digamos, DNS almacena diferentes tipos de registro, ¿sí? Uno es A, que es direcciones de IP versión 4. Está NS, que es un servidor de nombre autoritativo. Está AAAA, que corresponde ya a una dirección IP versión 6. Y MX, que ya es encargado del intercambio de correos. Y acá está lo que les comentaba. Digamos, a nivel global, DNS tiene como cierto orden, cierta estructura, cierta jerarquía. Entonces, ¿cómo es? Pues existen ciertos dominios que hace, digamos, por ejemplo, los dominios acá en Colombia, uno cuando ingresa a una página en Colombia, entonces
www.registraduría.gov.co. Entonces, el CO a mí me indica que es una regional, decirlo así, en Colombia, que es exclusivamente, digamos, para Colombia. Ya digamos está el .com, que ya es para empresas o para industrias. Está .org para organizaciones. Está .gov, esos ya son gubernamentales. Y las que finalizan de pronto que corresponde a ciudades, ¿sí? No es lo mismo de pronto que yo llene un formulario, por lo menos cuando yo entro a Movistar, www.movistar.com.co. Entonces, toda la información que yo voy a encontrar ahí es con respecto al Colombia. Pero si yo entro a www.movistar.com.mx, me está haciendo referencia a toda la información que hay en México y así. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cómo se configura? Pues simplemente nosotros damos un nombre a una IP, ¿sí? A la IP que nosotros queremos dar como esa accesibilidad, esa facilidad de acceso. ¿Sí? Eso pues generalmente se utiliza en las redes internas, en las intranet, cuando de pronto uno va a entrar a ciertos programas, ¿sí? Entonces ya ahí sí de pronto nosotros como administradores podríamos manejar la intranet, las páginas que se utilizan en esa intranet y ponerles cierta definición, cierto nombre para que se puedan distinguir y así el resto pueda acceder. ¿Listo? A veces, digamos, no es necesario en una intranet que se configure un nombre en específico. Muchas veces, o pues la mayoría de nosotros a veces ingresamos a algunas páginas de la empresa simplemente con la dirección IP y alguna extensión adicional. ¿Listo? Más, así nomás. Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el servidor DNS? ¿Listo? No. Listo, entonces continuemos con lo que es DHCP. Entonces, ¿qué es el servidor DHCP? Entonces, el DHCP es el protocolo que configura el host de manera dinámica, ¿sí? Recordemos que host son todos los dispositivos que se van a conectar en la red, computadores, impresoras, routers, servidores, ¿listo? Ya digamos, pues, ¿qué objetivo tiene el DHCP? Simplemente simplificar los errores que hay de duplicación IP y también disminuir el desperdicio del direccionamiento. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Entonces, pues primero necesitamos un servidor DHCP, el cual distribuye las direcciones, ¿sí? A ese le ingresamos la información de direccionamiento y lo que requerimos. Este debe tener pues una IP fija y ya de ahí en adelante le hace la distribución al resto de los hosts. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Listo. Así funciona básicamente. Yo envío primero, siendo cliente, yo envío una solicitud de DHCP Discover hacia el servidor de DHCP para que él a mí me asigne una dirección IP. Entonces ya él me responde con un DHCP offer indicándome que me dará la dirección IP y finalmente ya yo le doy el DHCP request. Digamos, eso es como validar conectividad entre los dispositivos y ya después de que se tenga la conectividad,
finalmente él me responde con la IP que me va a dejar de manera dinámica. ¿Listo? Acá está de pronto un poco más pequeño. Entonces yo simplemente hago la solicitud hacia el servidor. El servidor verifica que el equipo esté conectado, ya que cuando me confirma como tal la conexión, se le da una dirección IP. ¿Listo? ¿Qué es importante de pronto tener en cuenta acá? Las concesiones. ¿Qué son esas concesiones o a qué hace alusión las concesiones? Digamos, las concesiones lo que me permiten a mí es como brindarle cierto tiempo a una dirección para que esté conectado en un dispositivo, ¿sí? Ya después de cierto tiempo vence como tal ese acuerdo y el dispositivo me puede extender un poco más la IP o si ya no está conectado a ningún dispositivo, podría entonces tomar esa IP y reutilizarla para la conexión de otros equipos. ¿Listo? Ya digamos acá lo que les decía, cuando ya está a punto de vencer, nuevamente el servidor de HCP y el cliente realizan como tal una verificación de conectividad. Si aún está conectado el dispositivo, pues se le da un tiempo más, Donde extiende normalmente, como bueno, tal para el uso. Dime, más bonito. señora. ¿No? Listo. Ya digamos, si no se tiene respuesta del dispositivo, del equipo del cliente, simplemente entonces el servidor asigna la IP a otro dispositivo. ¿Listo? Pues, ¿para qué se utilizan? Para optimizar la asignación de direccionamiento y la duración que tengan con direcciones, para que pues de esta manera pues se puedan liberar las direcciones y que se conecten a otros dispositivos. ¿Listo? Ya digamos cuando, por ejemplo, en el SENA, que hay algunos que llegan, se conectan y se van, se desconectan, pues para eso de pronto, para ese tipo de redes es aconsejable ofrecer periodos cortos de estas concesiones. Con eso pues pueden asignarle a otro dispositivo una IP y así pues tengan el acceso. ¿Listo? Bueno, pues métodos de asignación, ¿cómo asigna las IPs? Entonces pues nosotros las podemos asignar manual o se asigna con el protocolo de manera dinámica. ¿Listo? ¿Tienen ustedes preguntas? ¿Preguntas? ¿O está claro? Listo. Entonces, ¿qué ventajas me da a mí manejar un servidor web? Entonces, pues reduce el riesgo de conflicto IP, porque ya no tendría de pronto que yo tener en cuenta qué IP sigue o cuál era el anterior o qué dispositivo ya le había asignado IP o si no le asigné la misma que ya le había asignado a otro dispositivo, sino simplemente él me da de manera dinámica una IP. ¿Listo? Bueno, evita como tal que se configure todo el computador nuevo desde el principio, entrar a la tarjeta de red y eso. ¿Qué más? Esto ya la configuración pues manual y para el administrador o para nosotros los administradores es más fácil de pronto ver el asignamiento que tenemos IP, el rango que tenemos IP y para qué secciones tenemos cierto rango IP. Entonces de pronto es más fácil la administración. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Entonces hablemos del servicio FTP. Entonces, el servicio de transferencia de archivos
simplemente a mí me permite copiar, mover archivos entre computadoras que estén conectadas a la misma red y subir directamente a un servidor, quien él me va a permitir que, digamos, yo subo una información hoy y la información quedó en mi servidor web. Pero si alguien que está dentro de la red a la cual yo estoy conectada requiere ese documento, requiere removerlo, requiere cambiarlo, requiere descargarlo, él puede ingresar al servidor FTP y descargarlo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente utiliza, digamos, ese servicio de transferencia de archivos, puede utilizarse como FTP por el servidor o por peer-to-peer. Entonces, ¿cómo funciona con FTP? Entonces, simplemente lo que yo hago es conectar al servidor, subir la información y el que requiera descargar la información puede descargarla. El peer-to-peer sería más o menos, no sé de pronto si ustedes han manejado alguna vez Faisila, que yo tengo mi computador, sobre mi computador comparto la información y los computadores que están en la misma red pueden ingresar a mi equipo, a mi servidor, que sería mi PC, y allí descargar la información, modificarla, cambiarla según los permisos que yo como administrador de red ponga. ¿Sí alguno ha manejado Faisal alguna vez? Sí, señora. Entonces, pues sería. Entonces, digamos, sería un ejemplo para verificar ahí lo de subir los archivos, compartir los archivos, pero por peer-to-peer. ¿Listo? ¿Qué más? Digamos, acá simplemente está el ejemplo donde el cliente sube la información, ingresa la información, ¿sí? Donde el cliente solicita el acceso, ¿sí? Primero él debe acceder al servidor FTP, ya después que tenga la conexión, él ya puede obtener los datos que hay sobre ese servidor o puede subir los datos que requieran adjuntar sobre ese servidor. ¿Listo? Listo, está basado en arquitectura cliente-servidor. Podemos hacer cambio a los archivos directamente en el servidor desde que tengamos los permisos. Ya digamos para este tipo de servicio, se utiliza el puerto 20 para transferencia de los datos y el 21 para control. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, listo. Entonces ya digamos que es recomendable que el puerto del servidor FTP pues tenga un ancho de banda superior a 1024. ¿Listo? Y pues que esté configurado al puerto 21 para que podamos realizar ese tipo de solicitudes. ¿Listo? Para conocer, digamos, para ingresar al servidor FTP, nosotros debemos conocer el usuario y la contraseña para poder acceder allí y realizar los cambios que requerimos. ¿Listo? Bueno, usuario, pues están los autenticados, que son los que manejan un usuario y una contraseña, y los anónimos, que no disponen de una cuenta para ingresar al servidor FTP, sin embargo, pueden ingresar como anónimo, teniendo ciertas restricciones sobre la información que se comparte. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta ahí de pronto del servidor FTP? Listo, entonces está el servicio TFTP, que básicamente
tiene las mismas facilidades que maneja FTP, simplemente que cambia es porque este tipo de servicio no requiere de usuario y contraseña para realizar algún cambio. No requiere esa autenticación para ingresar al servidor. ¿Listo? Ya digamos acá hay unas características. Él no puede pues ver el contenido de los directorios, no maneja autenticación o cifrado de la información. Se utiliza pues para leer o escribir archivos desde el servidor remoto. Y no, pues digamos, como no tiene tanta seguridad, tanto de pronto como tantos permisos y eso, pues simplemente no requiere de una super máquina que tenga, digamos, muchas capacidades, sino algo más sencillo. ¿Listo? A ver, ¿cómo funciona? Pues básicamente, como les decía, pues el FTP genera solicitudes o peticiones de lectura o de escritura sobre un fichero. ¿Listo? Si ya el servidor acepta estas solicitudes, entonces se pueden realizar los cambios correspondientes. ¿Listo? Aquí, ¿qué más? Y ya digamos, pues el ancho de banda que se utiliza no es mucho, es 512 bytes. ¿Listo? ¿Cuándo se puede aplicar? Señor. Exacto, sí, sí, señor. Es algo así, que no requiere de pronto de ninguna autenticación. Yo simplemente ingreso ahí, realizo los cambios que requiero y ya. ¿Listo? Pues eso se utiliza para transferencia de archivos, arranques remotos sin discos duros. Espérenme acá. Es como cuando uno utiliza una carpeta compartida, sí, que genera uno como tal la carpeta compartida, les da las direcciones a las personas que están sobre la red para que se puedan conectar a la carpeta compartida y allá ellos pueden modificar. Sí, señor. Acá, bueno, continuemos. Pues ya digamos acá qué es lo que pasa con el servicio TFTP, que ese servicio se maneja en el puerto 69. Ese puerto 69 va por UDP. Recordemos que UDP es el protocolo de transporte que no es fiable. Él envía la información, pero no sabe si el receptor la está recibiendo. ¿Listo? Entonces acá hay unas diferencias. FTP está orientado a la conexión, o sea, maneja protocolo de transporte TCP. Y TFTP no está orientado a la conexión, maneja UDP. FTP puede utilizarse de manera bidireccional. Él puede recibir y transferir archivos simultáneamente. TFTP permite solo unidireccional, o recibir archivos, o transferir archivos, o recibir archivos. ¿Listo? Pues ya digamos TFTP depende de una conexión orientada. FTP depende de una conexión orientada. Esto pues le da confiabilidad a los datos que nosotros estemos suministrando. Y TFTP más bien no. Ellos, como yo les comento, envían la información, suben la información y simplemente no sabe si llegó la información bien o no llegó o se pudo cambiar. ¿Listo? FTP requiere de una autenticación de usuario para poder acceder al servidor. De FTP, no.
Ya digamos por los puertos, pues FTP maneja el puerto 20 y el 21, que están orientados a la conexión TCP, y TFTP utiliza el 69, que está orientado a la no conexión, UDP. Ya digamos para ustedes, ¿cuál sería el mejor entre esos dos? ¿Cuál sería entonces el mejor entre FTP? Sí, claro, pero digamos yo soy una empresa pequeña. ¿Me recomendarías un FTP? Si debo de pronto tener la infraestructura necesaria para poder implementar ese tipo de servicio. Listo. Sí, es válido. ¿Y si no cuentan con un servidor? Sí, correcto. Y es válido lo que tú manifiestas. Sí, es así. Pues todo depende, ¿sí? Si yo de pronto requiero compartir información que no es delicada, ni fundamental, ni algún archivo que yo pueda, de pronto algún usuario pueda ingresar y pueda afectar, sino más bien, digamos, por ejemplo, yo genero mi servidor TFTP con la presentación, digamos, con esta presentación, ustedes pueden entrar a mirarla. Entonces, pues eso depende, ¿sí? Pero sí, digamos, en teoría sería manejar un servidor FTP mejor que manejar un TFTP. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Señor. Señor. Espérate, tú te conectas a un punto de red, ¿sí? Y te aparece nulo, te aparece el triángulo amarillo en la... Pues digamos, generalmente cuando se presenta ese inconveniente es por parte del direccionamiento, porque no están las IPs disponibles, porque no se configuró la IP que era, ¿sí? Generalmente es por cuestiones de direccionamiento, ¿sí? Pero ya digamos que tú me dices que aún puede navegar y eso sobre internet, porque generalmente no.
no lo permiten. Exacto, no lo permiten. Ujú, ujú, ajá, limitado o sin conexión. Listo, pues mira, la verdad a mí no me ha pasado de pronto que, o sea, está el triángulo amarillo y a mí no me permite hacer nada. Hasta que yo no verifique bien qué es lo que sucede, verifique la tarjeta de red, verifique la configuración IP, pero a mí no, realmente no, déjame, yo miro bien eso porque no me ha pasado, nunca me ha pasado, pero entonces sí me generaste la duda. No, déjame y si quieres lo hablamos el lunes o el viernes para ver bien de pronto a qué se debe eso. Espérame, yo lo anoto por acá. Listo. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ahora voy a pasar a realizar la configuración de esos protocolos. Pero entonces necesito de pronto que esté claro qué es lo que realiza cada uno y así pues vamos a hacer la configuración en el simulador Packet Tracer. Entonces, ¿tienen preguntas? Listo, muchachos. No hay preguntas, yo voy a continuar. Entonces voy a hacer acá la simulación. ¿Listo? Digamos, la finalidad de todo esto es poder realizar esta actividad, ¿sí? Donde vamos a aplicar BLCM. Después del BLCM vamos a realizar la topología y allí vamos a aplicar los servicios de red como web, DHCP, email, DNS y FTP. Son los cinco servicios en red que vamos a manejar para que se realice la configuración en cada una de las redes. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Listo. Voy a hacer un ejemplo solamente con una red. La idea es que ustedes realicen con las 4 redes que está propuesto allí. Entonces, voy a poner acá un router. Voy a poner acá mi router. Voy a poner acá mi switch. 2960. Bueno, esta va a ser otra red, no importa. Y acá voy a poner mis computadores. Voy a poner uno acá, voy a poner otro acá, voy a poner uno acá. Y para variar voy a poner una impresora por acá. Y y este va a ser mi servidor. Entonces, atención. Esta va a ser mi red, una de mis redes. Y esta va a ser otra red. ¿Listo? Yo solamente voy a hacer la configuración en una de las redes. ¿Listo? Entonces, conecto, ópale. Voy acá. Voy entonces a conectar mis dispositivos. De acá el Fast Ethernet 1, lo voy a poner en el Giga 00. Y acá del 2, acá. 3, 5 y mi servidor.
Listo. Hasta el momento yo no he configurado nada. ¿Listo? Voy entonces primero a poner las reglas. Entonces mi red va a ser la 192.168.0.0 máscara 24. Esa va a ser mi red. Listo. Entonces primero yo debo definir mi default gateway, que recordemos que va a ser la IP que yo asigne a la interfaz que va hacia mi red 1. Entonces voy a ingresar a mi router. Ahí tengo la interfaz, es la Giga 00. Entonces ingreso a mi router. Listo, ya estando en mi router, entonces entro a la interfaz Giga 00. Le doy la IP address 192.168.0.1 máscara 24. Le digo no shutdown. Listo, ya, pero no era esa. ¿Hacia qué va? Lo conecté. Espérenme un segundo porque esa no era. Listo, de acá al 00. Listo. Ahí ya configuré mi default gateway. ¿Listo? Este va a ser el default gateway en todos estos dispositivos para que se pueda comunicar con las demás redes. Bien, entonces voy a ingresar a mi servidor. Primero, entonces voy a asignar una IP sobre el mismo rango de direccionamiento que tengo. Recuerden que debe ser una IP estática. Entonces, le voy a asignar la 192.168.0.2 máscara 255.255.0. ¿Listo? Y el default gateway 192.168.0.1. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a mirar los servicios. Entonces vamos acá a donde dice servicios y vamos a ir a DHCP. Listo, primero lo vamos a habilitar. Ya después entonces vamos a modificar la información. Mi default gateway, ¿cuál es? Es el 192.168. Allá, punto 168.0.1. Mi distribución, bueno, acá, pool name es el nombre que yo le voy a asignar. Este es el que viene por defecto, lo voy a configurar sobre el que viene por defecto. ¿Listo? El default gateway, entonces, es la IP que tiene mi interfaz que me va a permitir comunicarme con las otras redes. ¿Listo? Acá, mi dirección IP o mi distribución IP va a iniciar desde la 192.168.0. Voy a decirle que es de la 50, desde la IP 50, hasta máximo va a dejar conectar 30 usuarios. Le doy salvar a la información. Y acá si yo voy a mis dispositivos y le doy DHCP, ya me va a aparecer una IP. Ahí acá. DHCP ya me va a aparecer una IP sobre el pool que yo asigné. En este me apareció la 192.168.0.50. ¿Listo? Igual acá. Entonces acá la tarjeta de red le vamos a dar DHCP y me va a aparecer la IP que me asigna. Listo. Otra manera, ingreso acá a Command Prompt y le doy ipconfig /renew. Listo, y ahí me asigna ya una IP correspondiente al rango que
asigné. ¿Listo? Si acá nosotros ingresamos acá, ya está, por DHCP. Acá también le vamos a dar DHCP y me va a asignar otra IP. ¿Listo? Digamos, esto nos facilita a nosotros mucho cuando vamos de pronto a hacer pruebas, que ponemos cierto direccionamiento. Entonces simplemente ponemos acá en el servidor DHCP los parámetros para que tome ciertas IPs. ¿Listo? ¿Claro el servidor DHCP? ¿Me escuchan bien? Es que me están diciendo que hay interferencia, pero si varios me escuchan Sí, de bien, momentos hay Fernando, tú interferencias, no me pero sí, escuchas ahorita casi. se escucha bien. Hubo un momento en que se detuvo como la imagen, pero ya volvió. Sí, sí, siempre va y viene, pero el audio está bien. Ah, ok, vale, gracias. Me avisan cualquier cosita. Listo. Ese es el servidor de DHCP. Listo, el servidor web. Acá entonces yo ingreso a mi servidor. En servicios le doy acá donde dice HTTP o HTTPS. Lo que hago es habilitarlo y pues ya digamos lo máximo que yo puedo hacer en este simulador es acá donde dice index, editar y puedo acá realizar el cambio, digamos, de la información en formato HTML para que me muestre la página. Entonces les voy a primero mostrar lo que aparece por defecto. Entonces, cómo yo ingreso desde mis equipos a mi servidor web. Entonces, esta es la IP de mi servidor web. Yo voy a mi computador, voy acá en navegador web, le doy la IP, le digo go y esto es lo que me aparece. ¿Listo? Por la IP. Listo, voy a modificarlo. Entonces voy a ingresar acá a mi servidor en servicios HTTP. Acá en el quinto dice editar, entro a editar. Entonces yo le voy a dar acá un nombre, digamos servicios en red. Y pongámosle acá esto. Le voy a cambiar el color. Y lo voy a dejar en negrilla. Y acá. Listo, así nomás. Le vamos a decir guardar. Listo. Si ya yo ingreso otra vez desde alguno de mis PCs a mi servidor web, me va a mostrar la información que acabé de editar. ¿Ah? Servicios en red. Welcome to Classroom. Ya digamos para que ustedes hagan las modificaciones y eso, todo se hace por medio del lenguaje HTML. ¿Listo? Ese es el servidor web. Pero, pues para nosotros es más sencillo recordar un nombre que recordar una IP, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra mi servidor DNS. Entonces ingreso a mi servidor DNS, a mi servidor DNS le voy a dar un nombre. Entonces le digo www.serviciosenred.com. Ese va a ser el nombre que yo asigné y la IP va a ser la IP del servidor web. Que en este caso, pues solamente estoy manejando un servidor, entonces sería la misma. Le digo adicionar y ya me permitiría la conexión a www.serviciosenred.com. Entonces ingresemos acá a nuestro buscador. Le doy go. Listo. No cargó. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo acá. Mi computador no conoce la IP del servidor DNS. Por tal motivo no va a hacer la conexión. Entonces yo tengo que realizar ese cambio. ¿Dónde lo hago? Ingreso a mi servidor
DHCP y acá me dice cuál es el servidor DNS. Entonces mi servidor DNS es el 192.168.0.2. Le digo salvar la información y ya él empieza a distribuir el servidor DNS a los computadores. ¿Listo? ¿Sí ven? Ahí ya cambió. Aquí ya cambió. Vamos a ver acá. Hacemos el mismo cambio y ya ahí tengo la IP de mi servidor DNS. Entonces ahora sí, si yo ingreso a cualquiera de ellos, a cualquier equipo, al buscador web, navegador web, y le doy servicios www.serviciored.com, me ingresaría. Esperen a ver, ¿qué pasó acá? Espérame un segundo. Ya sé qué pasó. Me devuelvo acá al servicio DNS y algo muy importante. No lo había encendido. Enciendo mi servidor DNS y hago las pruebas nuevamente. Listo. Ya me traduce la IP que yo tenía en mi servidor web, me la traduce a un nombre. Listo, yo hago acá lo mismo. Me lo traduce a un nombre. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas o todo es claro? ¿Listo? ¿Los demás tienen preguntas? Listo. Ahí entonces ya tenemos el servidor web, servidor DNS, servidor DHCP. Nos falta entonces el servidor de correos y el servidor FTP. Entonces voy a configurar el servidor de correos. Entonces, primero, para el servidor de correos, yo debo asignar un dominio. Entonces, ¿cuál va a ser mi dominio? Servicioenred.com. Le digo set. Aquí voy a asignar un usuario y una contraseña. Entonces voy a asignar ivargas y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, adición. Y voy a poner otro usuario, IJMontoya, y voy a tener acá mi contraseña. ¿Listo? Listo, ya siendo así, entonces, voy a mi PC y realizo la configuración del servicio de correo electrónico. Entonces, pues es algo muy similar a cuando uno realiza la configuración del Outlook, descarga la aplicación y lo realiza directamente en el computador, sería algo muy similar. Entonces me pide mi nombre, Ingrid Vargas, Instructora, ¿tú la puedes dirección de devolver? correo electrónico. Dime. Es que no vi qué opción escogiste para configurar mail. Mira, acá en el servidor no. En el servidor acá dice mail. Sí, Ahí ahí lo tú lo activé. configuraste. Ajá. Exacto. Pusiste Y asigné 2 usuarios. usuarios ¿Y en el computador? y la contraseña. Ok, Y acá en el sí. computador ingreso acá donde dice mail. Ah, ok. Y aquí ya me pide la información. Ok, Entonces, gracias. acá, nombre, entonces acá, Ingrid, Instructora, ¿vale? ¿podrías mover las ventanas un poquito más despacio, porfa? Bueno, sí, señor, no hay problema.
Entonces voy a poner Ingrid Vargas, mi correo electrónico es ivargas@serviciosenred.com. ¿Servicios en red o servicios de red? Voy a mirar acá. En red, ¿Cuál creo. fue el servicios En en red? red. Sí. Entonces voy acá. Serviciosenred.com. Me dice que la información del servidor. Entonces voy a poner la IP de mi servidor, tanto para ingreso como para salida de correo. 192.168.0.2. Esa configuración es como un servidor POP, ¿cierto? Sí, señora. ¿Listo? Y acá ya voy a poner mi usuario, que fue el usuario que creé, y la contraseña que creé en el servidor. Salvo la información. Y acá ya estoy en la plataforma. ¿Listo? Voy a configurar otro dispositivo. Entonces, ingreso acá a correo, me pide el nombre, entonces va a ser Juliet. Y mi correo entonces es jmontoya@serviciosenred.com. ¿Listo? La información del correo electrónico. Entonces sería 192.168.0.2, tanto para ingreso como para salida. ¿Listo? Mi usuario, jmontoya, y mi contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvar. Listo, yo cómo garantizo, cómo hago la prueba de que sirve. Entonces ingreso acá, envío un correo. Entonces le voy a enviar un correo a ivargas@serviciosenred.com. Esto es prueba. Y acá, este es el cuerpo del correo, prueba. Listo. No está tomando el Servicio, dominio. Espérame un segundo que creo que lo escribí mal. Sí, de servicio. Servicio. Es servicio, solamente servicio. Entonces acá, servicio en red. Listo. Enviar. Listo, ya envié yo el correo electrónico. Entonces voy al dispositivo donde configure el otro correo electrónico. Ingreso a email y miro la bandeja de recibidos. Ahí entonces tengo el correo. Y Súper acá yo le chévere. puedo responder. Entonces, recibido, recibido. Y lo envío. Creo que también ahí te quedó mal porque tiene servicios. Servicio en red. Sí, sí, sí. Servicio en red. Y envío el correo. Listo. Me voy para mi otro dispositivo. Verifico acá. Recibidos y ahí aparece. Prueba recibida. Genial. ¿Listo? Ese entonces sería el servidor de correo. Y ya por último, el servidor FTP. Entonces, ingresamos acá al FTP. Primero lo habilitamos. Creamos un usuario y Vargas. Una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí Vargas le voy a dar todos los permisos. Le voy a dar entonces acá todos los permisos. De leer, de borrar. Espérenme un segundo. De leer, de borrar, de renombrar y de verificar lo que ya está en el directorio. Y adiciona. Listo. Voy a generar otro usuario. jmontoya. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a ese únicamente.
Listo, entonces a J. Montoya solamente le voy a dar permisos de leer y de ver el directorio. ¿Listo? Add. ¿Listo? Entonces, ya asigné mis usuarios, mis contraseñas. Mi usuario y mi contraseña para poder ingresar al servidor FTP. ¿Cómo ingreso? Entonces, primero, voy a hacer acá para que ustedes lo miren acá, voy a crear un servicio de texto como nuevo y le voy a poner prueba. Lo voy a guardar. Save. Entonces lo voy a guardar como prueba. Voy a generar uno nuevo. Le voy a decir prueba 2. Y lo voy a guardar como prueba 2. ¿Listo? Listo, y generé como tal 2 archivos. Entonces yo necesito subir esos 2 archivos a mi servidor FTP. Entro acá a Command Prompt y le digo FTP con la dirección IP de mi servidor FTP, que en este caso es la 192.168.0.2. Me pide el usuario y Vargas y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ya estoy dentro de mi servidor FTP. Listo. Acá, si ustedes quieren, le dan help y ahí les permite ver los posibles comandos que pueden utilizar. Entonces, primero yo voy a ver el directorio, todo lo que hay en ese servidor. Entonces, en ese servidor tengo todos estos archivos. ¿Listo? Voy a subir los 2 archivos que yo creé. ¿Cómo lo hago? Entonces pongo put y el nombre del archivo junto con la extensión. Entonces fue prueba.txt y el otro archivo se llama prueba2.txt. Listo, ya subí una copia a mi servidor. Verifiquemos el directorio nuevamente y ahí ya me aparecen los 2 archivos. ¿Listo? Sí, señor. Listo, ya entonces estoy acá. Necesito descargar una copia, entonces para descargar yo le doy get prueba.txt. Listo, y me permite descargarlo. Listo, yo tengo permisos para cambiar el nombre, entonces le vamos a renombrar prueba.txt y le vamos a cambiar el nombre a servidor ftp.txt. Listo, validemos el directorio nuevamente y debe estar acá. Ay, sí. ¿Listo? ¿Qué más? También los puedo eliminar. Delete. Entonces yo ya no quiero. Exacto, con delete. Delete y elimino. Entonces voy a eliminar prueba 2.txt. Listo. Valido nuevamente el directorio y ya no va a aparecer. ¿Listo? Voy a ingresar a otro dispositivo. Puede ser, por ejemplo, este. Igual al Command Prompt. Y acá voy a ingresar a mi servidor FTP. FTP y la dirección 192.168.0.2. Voy a ponerle el otro usuario que generé, que era jmontoya. Y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ya estoy sobre mi servidor. Entonces voy a ponerle directorio
Entonces el directorio y me muestra el directorio. Voy a salir un momento de acá y acá voy a generar un archivo. Entonces voy a generar un archivo que se llame prueba y lo voy a guardar. No había ningún archivo llamado prueba porque yo ya lo borré. Entonces ya guardé otro archivo que se llame prueba. Entonces entro acá en mi servidor, listo. Voy a poner ese archivo llamado prueba en mi servidor prueba.txt. Listo, me apareció un error. ¿Qué es lo que sucede? Que yo a J. Montoya no le di los permisos para subir información, únicamente para leerla. Entonces, lo máximo que yo puedo hacer es get servidor ftp.txt, descargarlo. Miremos a ver, renombrar. Vamos a cambiar el nombre a servidor ftp.txt a prueba.txt. Tampoco me lo permite porque no tengo los permisos. ¿Listo? Únicamente puedo ver el directorio y puedo leer la información que hay allí y descargarla. Entonces, pues digamos, ese es un ejemplo de cómo se configuraría el servidor FTP. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Profe, recuerda nuevamente en qué parte es que entra uno para crear el archivo de prueba. El texto. Acá. Mira, acá en Text Editor. Y acá genero Ok, yo los archivos de texto. ok, gracias. Los guardo y ahí ya los guardados los puedo subir. Digamos acá que comandos recibe el servidor. Comandos de un servidor Windows. Entonces de pronto si ustedes quieren de pronto ver algo más o algo adicional de pronto a lo que yo les dije, pues lo pueden hacer por medio de los comandos que utiliza el servidor Windows. Bueno, Sí, señora. listo. Entonces, pues muchachos, la actividad básicamente es lo siguiente. Bueno, pusimos una situación. Una empresa de concentrados cuenta con una nueva planta de producción de 4 dependencias en las cuales se requiere implementar una red eficiente para cada una de ellas a partir de la red 172.128.0.0 máscara 16 y los departamentos se componen de la siguiente manera. Producción tiene 32 puestos de trabajo, tienda tiene 280 puestos de trabajo, bodega tiene 500 puestos de trabajo y distribución cuenta con 120 puestos de trabajo. Entonces, cada dependencia debe contar con servicios de red como web, DHCP, email, DNS y FTP. Entonces, por ejemplo, producción, web. Entonces, en el web debe aparecer bienvenidos a Concentrados el Rancho. ¿Listo? El email, debemos definir el dominio. Entonces, para producciones, produccionrancho.com. De allí debemos crear 3 usuarios con su respectiva contraseña. ¿Listo? Para el servidor DNS va a ser más fácil entonces que al ingresar a la página ingresen por www.concentradoselrancho.com.co. ¿Listo? El DHCP, eso depende de la distribución de red que se realizó previamente. Y en el FTP, pues el personal que trabaja en el área de producción debe subir un archivo con lo realizado. Entonces ellos deben subir un archivo donde digan que se realizó pues 30 concentrados para perro, para gato y así pues son los demás. Pero, ingeniero, una preguntita. Ahí ellos tendrían permiso para todo, para subir todo. ¿Sí? Se le habilitan los permisos En a el todos los FTP. usuarios. ¿Sí? Listo. Para crear Sí, tú esa podrías lista crear un o usuario que solamente un usuario ya. suba esa información.
Ah, que es como el uno lo maneja. Ah, encargado. ok, perfecto. Exacto. Listo. Ya está el manejo de cada uno de ustedes. ¿Listo? Ah, bueno, listo, vale. Instructora, en la primera nosotros tenemos que Señora. hacer una distribución como la que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Como en el Sí, del que señora. nos Por dejaste la medio semana del pasada. VLCM. Ah, Sí, señora. Y ya con esa distribución, pues a partir de esa distribución se hace las otras para configuraciones. todos los ¿Es de pronto ejercicios se algo usa esa misma IP, ¿cierto? para esta? Sí. ¿La cambio? No, no, no. Bueno, la va a cambiar. No, que si para todas las siguientes puntos se usa Gracias, solo esa Yuleni. Ah, distribución. no, Yuleni. ¿Por qué haces esas Eso anotaciones ahorita? depende, mira, si tú, entonces, esto, mira, tú tienes que partir de Ya acá cámbiala por culpa y de Yuleni. distribuir Hubiera Dale. estos hecho. puestos de trabajo, Sí, ¿sí? Y sí, dependiendo de señora. estos puestos de trabajo, tú ya haces la asignación acá, haces la asignación acá, 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 Ujú, y o, digamos acá no va a ser la misma sí, IP que se tiene acá, sino la IP que corresponde a tienda. ok, sí, Pero instructora. entonces Sí, la te cambio. entendí. No, no, Bueno, para nada. pongámosle algo diferente, un 10. Sí, gracias, Yuleni. Así aprendemos más, chicos. Qué No, pena, pero es que a mentira. mí me gusta aprender más. No, No, mentira. a todos, a todos. Espero esté súper, súper bien ese ejercicio de No te preocupes, yo o lo hago o lo hago. Ya efectos de la cuarentena. Nos ayudas también. Que lo diga Leonardo, que lo Un moleste, ¿sí o no, Leonardo? poquito nomás. Pero así es la vida, toca entre todos y no podemos. Ah, no, o sea que le Ah, va a poner más ¿quién, pereque a quién Leonardo. dijo que yo Claro. me la sabía todas, Eric? No, para eso estoy estudiando y no pues estaría solo trabajando. Listo. Entonces, pues tienen de pronto alguna pregunta adicional. Digamos, es algo sencillo. La idea es que de pronto empecemos, hagamos refuerzo con lo que es la segmentación de las redes y pues ir metiendo, digamos, temas adicionales. En este, pues los servicios, los servidores, que eso nos va a servir muchísimo para las configuraciones futuras, en especial lo que es el DHCP. Listo, ingeniera. ¿Listo? Sí, solo agradecimientos a Yuleni. Profe, yo tengo Vea, una para pregunta, saber una que eso les inquietud. va a servir para el proyecto de Jairo, no llore. No, no estoy llorando, solo estoy dándole agradecimientos. Profe, yo tengo una pregunta después de la pelea de mis compañeros. No, no es Sí, pelea. dime. Ojo con la interpretación. Lo que pasa es que, bueno, cuando toque crear el router en el Packet Tracer, vamos a necesitar usar más de 3 puertos Gigabyte, según el Sí, caso son planteado. Sí, 4 vamos a redes. usar 4. Porque me doy por vencido, no pude crear o no pude encontrar un router con 4 puertos Gigabyte. Y como lo explicaste en la Leonardo clase de es. adicionarlos, no pude. Listo, Ah, yo sí lo apagué No, y le listo, mira. agregué no. los puertos. Yo me di por vencido, me eché casi un día y no. Ay, Inclusive ay, después sí de la no actividad sí. pregunta, Leonardo, el colmo. Pero, Leonardo, en el video de la profesora salía la recomendación Sí, no, para y lo traté de utilizar. Listo, hacer, pero no, me di por vencido. listo, no, Pero la mira, Leonardo. instructora nos va a repetir Es cómo, utilizar, ¿cierto? sí, claro. Utilizaríamos este router que está mencionado como PT-Empty. Lo ponemos acá, ingresamos a ese router. Voy a agrandar esto un poquito, zoom in, voy a cerrar acá. Lo voy a apagar. ¿Listo? Y ya apagado yo puedo escoger tarjetas Fast Ethernet o tarjetas Giga Ethernet. ¿Sí? Entonces pueden utilizar cualquiera de estas dos. Entonces yo voy a poner acá tarjetas Fast Ethernet. Voy a poner una, voy a poner dos, voy a poner tres, cuatro, cinco. Enciendo mi dispositivo y acá, si yo ya miro, ya tengo cuatro o cinco puertos ahí para poder utilizarlos y conectar las redes.
La configuración es exactamente la misma. Listo, profe, ok. Gracias. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces yo les voy a subir la actividad al Classroom de una vez para que ustedes la vayan mirando y así pues vayan aprovechando el tiempo que nos queda en el resto de la clase. Entonces acá voy a clases, activos 26565, trabajo en clase. Muchachos, ya subí la actividad. Vamos a ponerla hasta el día 30 para la entrega. ¿Listo? Y de paso, pues les voy a compartir un video hasta el 30 de abril. Y les voy a compartir un video. Vengan a ver si quedó con los cambios que les realicé. Sí es. Les voy a compartir también un video donde está, digamos, la configuración, de pronto si se les pasó algo o algo, para que lo tengan ahí presente la configuración de los servidores. ¿Listo? Sí, señora, Sí, pero profe, apenas lo por está favor. subiendo, ¿cierto? Porque todavía no quedó. No, ya mira, En Classroom estoy todavía buscando no. el video para subir, estoy acá buscando el video para compartirles. No, mentira, sí, ya. Miento. Actividades de servicio.